Utiliza la fórmula de la inflación para ajustar las jubilaciones, el gobierno discute un mecanismo de movilidad nuevo. El gobierno en el Congreso está discutiendo cuál tiene que ser el mecanismo para ajustar y actualizar los saberes previsionales en el futuro. Para hablar de esto, estamos con el defensor de la tercera edad en la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino. ¿Qué tal, Eugenio? Gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Fernando, qué gusto saludarte. Bueno, en primer lugar, ¿cómo toma esta actualización? Antes de meternos en la fórmula nueva, digo, ¿cómo toma esta actualización y sobre todo, qué viene pasando con los saberes jubilatorios si uno considera todo el año, digamos, desde el salto inflacionario del verano hasta el presente? Sí, efectivamente, tenemos que tener presente que de hecho ya se está aplicando la nueva fórmula, entre comillas, que es Ujú. IPC, Sí. precios consumidor. Ujú. Obviamente con 2 meses de retraso, porque por razones administrativas no se tiene conocimiento hasta el momento de generar el nuevo haber cuál es el índice del mes anterior. Ujú. Dicho esto, lo que vamos viendo es que durante este largo periodo de casi 7 meses, mientras el legislativo está discutiendo la nueva fórmula de reajuste, de hecho, lo que está pasando sobre el sector, sobre 2/3 de los beneficios, es que se vienen licuando por varios Ujú. motivos. Cuando digo 2/3 de los beneficios, estamos hablando de 5 millones de jubilados y pensionados que cobran un haber mínimo, actualmente de 225.000 pesos, y casi 1 millón más de pensiones no contributivas, que son las pensiones en general de personas con discapacidad, Ujú. y las llamadas PUAN, que son las pensiones de adultos mayores, que unas y otras, bueno, las no contributivas son un 70% del haber mínimo y las pensiones universales son el 80% del haber mínimo. Ujú. Es una nueva categoría de las submínimas. Claro. Ahora bien, estos beneficios, casi 6 millones, están recibiendo, más allá del haber, un bono de 70.000 pesos. Digo el valor nominal porque es el mismo bono desde el mes de marzo. Con lo cual Vale allí decir claramente que están perdiendo, sí, porque ese bono desde luego no tiene hoy el mismo poder adquisitivo que tenía en marzo. efectivamente, si Ujú. se hubiera reajustado conforme el mismo criterio IPC, hoy estuviéramos hablando de 117.000 pesos. Claro. Lo que estamos viendo frente a esto, que el haber de más de 2/3 de los beneficios se van licuando, se han ido licuando con este Ujú. procedimiento, porque cuando, por ejemplo, tomamos el haber mínimo exclusivamente en términos de lo que fue el reajuste de IPC, el 4,6% durante este mes de agosto, lo que nos encontramos es que cuando le sumamos el bono, los 70.000 pesos fijos, el reajuste que recibió ese jubilado, ese pensionado, llega apenas al 3,2, 3,3%. En esta licuación, ¿por qué la advierto? Porque lo que se va dando es que se va desvirtuando esta larga discusión, este largo debate de más de 6 meses que Claro. tiene el legislativo, Ujú. porque el haber se ha licuado a un punto tal que ya, cuando antes el Ejecutivo decía si votan la reforma es simplemente mantener IPC y incorporarle 7,2 más en el cálculo del haber por la pérdida que hubo tenido el beneficio respecto a la inflación del mes de enero, que fue de 20 puntos, Ujú. que ya había tenido una recomposición de 12,5 y ahora se le incorporarían 7,2. Bien, con ¿Qué esos siete significa, puntos, Fernando? Eugenio, con esos 7 puntos, digamos, solamente se cubriría
el empalme, digamos, entre los dos sistemas, que es lo que ocurrió en enero. También la Efectivamente. ANSES, me imagino que con esos 7 puntos queda eximida de recibir demandas de los jubilados. Efectivamente. Ujú. Ahora, vos fijate que la posición del Ejecutivo cuando comenzó hace 6 meses esta discusión era muy dura. Decía, si votan esos 7 puntos, Sí. directamente voy a vetar Ujú. Claro. la ley, pero hoy ya no es esa posición. Ya llegó Ujú. al Senado, está empezando a debatirse en el Senado y pareciera ser que se flexibilizó mucho. ¿Por qué? Porque esos puntos ya están licuados a Claro. partir del haber, Ujú. que se fue degradando durante todo este tiempo, Bien. e inclusive con algo más complicado todavía. Vayamos a que el IPC hoy es un índice bastante indubitable, proviene de un Ujú. organismo como el INDEC, pero ¿qué pasa? El haber no se va a modificar, a reconstituir, a recomponer nunca, Ujú. porque Claro. inclusive lleguemos a la hipótesis, que nos va a sonar muy bien a todos los argentinos, de una inflación cero. Ujú. Es condenar a los jubilados y pensionados a esta miseria que hoy no cubre ese haber, aún con el bono y con Ujú. el nuevo criterio de reajuste, un tercio de la canasta de necesidades Bien, básicas. ahora sí, Por Eugenio, eso, para cerrar, porque este punto es clave, digamos, ¿cómo no? si el proyecto que hoy se discute en el Congreso, encontrar esa fórmula para congelar la jubilación en relación con la inflación, es decir, asegurarse que los saberes nunca pierdan frente a la inflación, ¿se le podría agregar a ese proyecto alguna cláusula que contemple mejoras en términos reales, me imagino en caso de crecimiento de la recaudación o crecimiento de la economía? Exactamente, nosotros Ujú. estamos planteando, y lo hemos hecho también con los legisladores, por lo menos para lograr una recomposición parcial de lo que perdió este haber durante años, lo que se podría apelar a algo que ya se apeló en el 16, que es un tipo de reparación histórica. Ajá, Es ok. decir, ver cómo cuando existe buena recaudación, una mejora del salario real, Ujú. una mejora de las condiciones de la macroeconomía, incorporar una reparación para los que hoy están sometidos y ya desde hace mucho tiempo al infraconsumo, y realmente las consecuencias sociales son dramáticas al respecto. Claro, está claro que allí tendría que haber alguna alternativa. Equipararlo a la reparación histórica de 2016 podría ser un punto de partida en ese sentido. Eugenio, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Eugenio Semino, allí el defensor de la tercera edad, explicándonos las dos patas que hoy tiene la discusión sobre las jubilaciones. Por un lado, cuánto fue lo que se licuó, cuánto quedó en el camino de los saberes de los jubilados y pensionados a raíz de un crecimiento por debajo de la inflación. En segundo lugar, lo que se discute en el Congreso, el punto clave, ¿qué va a pasar con la fórmula de actualización, con la fórmula de movilidad? Allí el gobierno quiere el congelamiento de las jubilaciones. Esto quiere decir asegurarle a los jubilados que nunca van a perder frente a la inflación, pero que al mismo tiempo las jubilaciones en términos reales no van a aumentar, es decir, el poder adquisitivo de esos saberes no va a incrementarse en ningún caso. Bueno, hacia allí es donde hay